Buenas noches. El ministro de Hacienda presentó hoy el presupuesto general del Estado 2020 a la Asamblea Legislativa. El monto asciende a 6.426 millones de dólares, una diferencia de 280 millones de dólares menos respecto al ejercicio 2019. Según las declaraciones del titular de Hacienda, este presupuesto tiene incrementos en salud, educación y seguridad pública, a diferencia de economía, turismo y medio ambiente que van con reducciones en su plan de gastos. Ahora viene la etapa de análisis y deliberación en la Asamblea Legislativa. Primero en la Comisión de Hacienda y tras un dictamen favorable pasaría a votación del Pleno. Un proceso que podría durar 3 meses si consideramos que el presupuesto 2019 se aprobó el 21 de diciembre de 2018. ¿Qué aspectos revisarán los grupos parlamentarios del proyecto de presupuesto? ¿Cómo se garantiza el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal? Sobre este tema hablaremos con diputados de la Comisión de Hacienda. Iniciamos 8 en punto. Muy buenas noches, sean bienvenidos a una nueva edición de 8 en punto. Les saluda Carlos Monterrosa, lunes 30 de septiembre, deseando que el inicio de semana sea de mucho provecho y éxito para usted. De nuestra parte le ofrecemos análisis de los diferentes acontecimientos de la realidad de nuestro país y lo hacemos sobre el presupuesto general 2020 y el trabajo de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa. Y es un gusto para mí recibir en este espacio al diputado Guadalupe Vázquez del Grupo Parlamentario de Gana y a Yancy Urbina, diputada del Grupo Parlamentario del FMLN, nuestros invitados de esta noche. Bienvenidos, diputados, bienvenido, diputado Vázquez. Muchas gracias, buenas noches a todos los televidentes. Muchas gracias también por compartir este set con Yancy y gracias por invitarnos a este importante programa. ¿Verdad? Estamos iniciando el proceso de lo que es el presupuesto general, que hoy era el último día para que el Ejecutivo pudiera presentarlo a la Asamblea Legislativa. En ese efecto estamos a la disposición para... No, usted, gracias por tomar la invitación. Gracias. Diputada Urbina, bienvenida. Qué gusto volver a encontrarnos. Muchas gracias, Carlos. Un gusto estar con usted, con mi colega Guadalupe Vázquez y con toda la amable teleaudiencia que está con usted en esta noche, que lo sigue en este programa, que además es uno de los mejores programas que tenemos en la programación de la televisión, así que muchas gracias por invitarnos. Gracias a ustedes por tomar la invitación. Le veamos entonces la nota introductoria. En representación de todos los grupos. 6.426.1 millones de dólares. Ese es el monto que el gobierno presentó para el presupuesto general de la Nación del próximo año. Este día, en nombre de la Asamblea Legislativa, recibimos el presupuesto de la Nación para el año 2020. Por primera vez en la historia, se elimina la partida de gastos reservados y se reduce a la mitad el presupuesto del organismo de inteligencia del Estado. Para el 2019, el organismo de inteligencia del Estado tiene un presupuesto de 32 millones y para el 2020 baja a 17.5 millones. Debemos ser sinceros en expresar que estamos conscientes de las necesidades de recursos, pero se ha priorizado los gastos y la inversión para impulsar el desarrollo social, principalmente en seguridad, defensa, educación y salud. Salud incrementa su presupuesto en 88.6 millones de dólares, educación en 42.5 y seguridad lo sube en 47.5 millones. El presupuesto del ramo de educación se eleva a 1.039 millones, lo que representa el 3.75% del PIB, de los cuales 28.7 millones serán destinados para obras de reconstrucción y mejoramiento de escuelas a nivel nacional. Pero los recursos que deja la recaudación fiscal no serán suficientes para financiar por completo el plan de gastos, por lo que la Asamblea también deberá autorizar deuda pública. El monto de ingresos del proyecto de presupuesto asciende a 5.670 millones. Frente a la proyección de gastos, la brecha será cubierta con deuda pública, que asciende a 755 millones. La Corte Suprema de Justicia lleva 302.2 millones, la Corte de Cuentas 44.3, la Fiscalía 99.1 millones y la Asamblea 58.3. Por los tuits que pone el presidente, ¿verdad? No nos dan certeza de que ese sea un presupuesto
que esté debidamente equilibrado. Y ahora viene la fase de consultas. En estos 3 meses que quedan para que termine el año, la Comisión de Hacienda debe llamar a los ministros y presidentes de autónomas para que expliquen la forma en que invertirán estos recursos. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla. Agradecemos a Guadalupe Bonilla que nos ofrece esta nota de contexto en función del tema que vamos a estar desarrollando, por lo menos en los primeros 2 bloques de este programa, el presupuesto 2020, que ha llegado el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, a presentarlo al Parlamento salvadoreño. Diputado Urbina, me gustaría empezar con esto. Desde su grupo parlamentario, en el caso del FMLN, ¿estimaban este monto general del presupuesto o consideraban una mayor reducción respecto particularmente al pago de deuda que ya el presupuesto 2019 pues había definido? Bueno, ciertamente el monto del presupuesto en 6.426 millones de dólares es un monto bastante alto en relación a lo que tuvimos comparado con el año 2019. Recordemos que allá tenemos 6.713, pero este presupuesto del 6.713 tenía una carga de 1.800 millones de dólares respecto a deuda, que era los intereses del servicio de deuda más amortizaciones que teníamos en ese periodo de alrededor de 800 millones. La comparación ahora es que esos 800 millones de vencimiento que tuvimos en el año 2019 no los tenemos. Entonces, este monto no deja de ser un monto elevado. Hay que examinar bien las partidas que componen, porque cuando empezamos a ver en su composición, siempre encontramos una presencia importante, un monto importante de lo que significa intereses de deuda, que estamos hablando de 780 millones para este año, y alrededor de 320 de amortizaciones, tanto internas como externas. Entonces, ¿qué estamos hablando? De que por lo menos 1.000 millones de dólares están comprendidos en el servicio de deuda y amortización de deuda. Entonces, esta parte tiene una diferencia de alrededor de 800 millones con relación al presupuesto pasado. Nosotros esperábamos que había estamos atentos a examinar cómo venía la composición de este presupuesto en relación a que esas figuras, digamos, que tuvieron una fuerte influencia en el periodo pasado tendrían a disminuir en este. Hay que examinar muy bien, eso sí, la composición del gasto, y en eso sí es lo que hay que identificar, donde, como lo dice en su nota, hay crecimiento, donde hay otros compromisos, otras obligaciones del Estado que se están generando ya a partir de este nuevo presupuesto. Lo importante para nuestro grupo parlamentario es, en primer lugar, esta es una primera mirada, esto ha llegado el día de hoy, hay que claro, en horas de la tarde, además, claro, hay que examinarlo, mirarlo con todo detenimiento, pero quiero decirle de que para nosotros un criterio importante del presupuesto es que este debe de responder en primer lugar a las necesidades de la población. Es decir, el presupuesto debe ser un instrumento de política pública que dé respuesta a las necesidades de la población. Y ese es, digamos, uno de los criterios con el cual nosotros entramos al examen, al análisis de este presupuesto. Es decir, ¿está o no está dando respuesta a esas necesidades más urgentes, a esas prioridades de la población, a esas necesidades estructurales que tiene el país? Entonces, esa parte yo diría que viene entrando en el monto. No solo tenemos que ver el monto, si es un monto superior, elevado o no, sino también dónde están esos énfasis y cuál es la composición que de esto trae. Porque acá hay que analizar también si el peso de la deuda que se va a generar también este presupuesto tiene la suficiente rentabilidad social, la suficiente rentabilidad en términos del beneficio de la población. Hay que sopesar mucho todos estos nuevos
datos son efectivamente los que acabamos de recibir, ¿verdad? Ahora, un aspecto acá, diputado Vázquez, en función de la mención que hace la diputada Urbina, los aspectos que el FMLN va a observar en el bloque siguiente, me gustaría que veamos con un poco más de minuciosidad los criterios que ustedes tendrán en cuenta para observar esto, pero un aspecto que adelantaba ya el ministro de Hacienda, 755 millones de dólares en emisión de financiamiento, lo que puede lograr o lo que significa unas correlaciones más amplias, pero el tema es cómo se logra una aprobación de esto, considerando los criterios de observación que tienen los diputados en la Comisión de Hacienda, particularmente cuando hay deuda, cuando hay emisión de financiamiento para sostener un presupuesto. Claro, creo que es importante, hoy el ministro fue muy claro en decirlo en medios, tanto nacionales como internacionales, cuando llegó a la Asamblea Legislativa a presentar el proyecto de presupuesto general de la Nación, y en el cual pues fue muy claro y enfático a decir que es un proyecto de presupuesto transparente, eficiente, que lleva responsabilidad y que sobre todo va con el carácter de lo social. Y eso nosotros creo que nos llena de satisfacción que por primera vez en la historia se quita las partidas reservadas, Los gastos gasto reservado, y se va a auditar los 17 millones que tiene la OIB, el Organismo de Inteligencia del Estado, que el año pasado era de 33, ahora es de 17. Entonces yo creo que es importante reconocer eso, es importante el elevado costo, el elevado ingreso que va a tener sobre la base de salud y educación, sobre la base de seguridad. En ese punto pues nosotros vamos a estudiar, vamos a hacer todo el análisis correspondiente, tanto financiero y fiscal, para lograr que lleguemos a un acuerdo. La Comisión de Hacienda, por el momento, estamos trabajando de la mejor manera de buscar entendimiento entre los grupos parlamentarios, porque nuestro interés es un país donde todos podamos tener la capacidad de escuchar, de poder entender el clamor de la gente sobre la base de que el gobierno central tiene que responder a las políticas públicas en lo social y en lo económico, que son los que se atañen muchas veces los presupuestos. Entonces, cuando nosotros vemos una diferencia, que el gobierno anterior presentó una emisión que pasaba los 1.400 millones de dólares de deudas, y que al final, por medio de una negociación de trabajo que se hizo, se logró a 1.297 millones de dólares, ¿verdad? Que ya todos hemos visto y cuáles eran las formas. Claro, había 800 millones de euros de bonos que había que pagarlos, o que los va a tener que pagar en los próximos días, sí, que ya se aprobó. Sí. Entonces, versus lo que está pagando también el gobierno de la deuda externa. Entonces, nosotros creemos que hay que hacer ese análisis. Lo importante es que ha bajado en términos relativos al año pasado, pero también se han incrementado. Aquí van los 126 millones de dólares que no estaban en este año del 2019, que es el aumento del FODES, que va como inversión pública. Entonces yo creo que aquí es importante aclarar también los más de 1.037 millones de dólares exclusivamente para inversión pública. Entonces vamos a seguir, vamos a estudiar, vamos a analizar, y creo que es importante ver que el momento en que está viviendo El Salvador se necesita una alta responsabilidad de los diputados en la Asamblea Legislativa para lograr acuerdo en los próximos meses. Tengo que hacer una pausa, pero al regresar seguimos ampliando estos temas. Volvemos en instantes. Una mención importante: si estás ahorrando, estás ganando. Por cada 150 dólares que ahorres, participas en sorteos en efectivo y premios al instante por más de 60,000 dólares. Ahorra y gana con Banco Promérica. Continuamos platicando entonces en su espacio de 8 en punto, lunes 30 de septiembre, con los diputados Guadalupe Vázquez, presidente de la Comisión de Hacienda, representante del Grupo Parlamentario de Gana, y Yancy Urbina, diputada del FMLN, también parte de esta comisión. Hay un aspecto aquí que quiero abordar, diputada Urbina, luego amplío esta idea con el diputado Vázquez, es
¿Cuáles son los componentes en concreto que el FMLN va a observar de este presupuesto? Puedo mencionar 3 para tener una reacción, si usted considera que hay más. Por ejemplo, el tema de la ley de salarios, que es una ley de salarios 2020. Otro de los aspectos es la mención que hacía el diputado Vázquez, que la partida de gastos reservados ha sido eliminada, según lo que declaró ahora el ministro de Hacienda, y que el organismo de inteligencia del Estado va a tener 17.5 millones de dólares. Entonces, ¿cómo se observa? Y esta disminución se implica que algunos de los montos pues se distribuyan a otros rubros. Y el tercer aspecto es el presupuesto del Ministerio de la Defensa, que en principio pues uno que va incrementando de manera gradual en los últimos años. ¿Cómo observarán estos componentes, estos 3 componentes del FMLN? Sí, bueno, en primer lugar, déjeme decirle de que el tema de la ley de salarios que acompaña a la ley de presupuesto, al proyecto de ley de presupuesto, va a ser uno de los temas en los que vamos a observarlo con detenimiento. Nosotros hemos experimentado en la Asamblea Legislativa las peticiones ya del Gobierno de la República, en el cual a través de una sustitución de una ley de salarios se pretendió, digamos, suprimir alrededor de más de 700 plazas de personal contratado en la Presidencia de la República. Esa iniciativa no fructificó porque tenía avisos de notable ilegalidad. Y vamos a ser muy exhaustivos en revisar esa ley de salarios de tal manera de que no vayamos a ser sorprendidos en este caso con una práctica que ya hemos advertido de este gobierno, que mantiene diría yo, una acción con ciertos visos de irrespeto a derechos adquiridos en términos laborales. Ese es un tema que claramente vamos a estar observando muy bien. Hay una parte que ahora se está mencionando y que justamente lo dijo el señor ministro, que es el que está eliminando una partida de gastos reservados. Esa partida no existía ya en el presupuesto 2019. Lo que existía en el presupuesto y existe en el presupuesto 2019 es la asignación del presupuesto para la OIE, del Organismo de Inteligencia del Estado, que ha tenido 30 millones que ha sido asignado en el presupuesto 2019. ¿Qué es lo que está sucediendo? Es que evidentemente en el presupuesto de hoy se consigna 17 millones para la partida del Organismo de Inteligencia del Estado, pero hay un dato muy interesante, y es que en el mismo presupuesto de Presidencia se incrementa la Dirección de Gastos Institucionales. Entonces se incrementa en el doble. Por ejemplo, tenía 11 millones y hoy tiene 21 millones, es decir, se duplicó esa otra partida ahí mismo en el ámbito de dirección de asuntos administrativos de parte de la Presidencia de la República. Entonces, básicamente podemos estar frente a un movimiento de partidas presupuestarias que es posible que lo estemos haciendo. Vamos a examinar con un detalle qué pasó con esto, porque también en el presupuesto 2019 ya se introdujo un cambio muy importante, y es una serie de disposiciones administrativas que van en lo que nosotros denominamos las colitas del presupuesto, que son disposiciones respecto a la auditabilidad de ese tipo de fondos. Y ya este año, en el 2019, ya se colocaron unas modificaciones en ese respecto. Entonces, importante porque vamos a dar seguimiento, es decir, si no estamos frente a un movimiento de partidas presupuestarias donde por un lado dice le disminuimos al Organismo de Inteligencia del Estado, pero en el mismo acto en otra partida se está incrementando otros gastos administrativos de esa índole. Y hay una parte importantísima que yo creo que nosotros vamos a observar, además de lo que ya he mencionado, es el tema de la inversión social. Es decir, que garantizamos que no estamos echando un pie atrás en proyectos, en programas sociales que benefician directamente a la población, en la protección de la economía de la familia, donde tenemos un sistema de subsidios que está vigente en nuestro país y que es una parte importante también para nosotros. El tema de seguridad sigue siendo una prioridad importante, donde también hemos hecho propuestas alrededor de la mejora salarial, por ejemplo, para los policías, entre otros aspectos. El mismo tema del bono para los policías, que también hay propuestas que se han generado. Entonces, son elementos en el ámbito de seguridad, en el ámbito social,
como también el ámbito de la transparencia de los recursos públicos que tenemos que asegurar. Es parte de lo que vamos a tener como énfasis en este periodo. En el caso del grupo parlamentario de Gana, diputado Vázquez, ¿qué elementos van a observar? Planteo solo uno de los que también le mencionaba a la diputada Urbina, el caso de la ley de salarios. Una de las estimaciones o alguno de los presupuestos que se tenía sobre esto es que podía existir reducción de personal para el presupuesto 2020. ¿Esto ha sido parte de las discusiones o lo voy a plantear así? ¿Era una antesala, un anticipo que podía tener este presupuesto 2020 en materia de salarios? No. Lo que nosotros sí hemos, por el momento, lo que hemos visto en el presupuesto es que no va aumento de salarios en la mayoría. Es decir, aumento de salario como en el pasado que se hacía. Se hablaba de que el gasto de la presidencia en un total, pero no se desglosaba exactamente. Ahí iba aumento por $5,000, $6,000, X o Y secretaría. Nosotros vamos a estar claros en eso, porque lo que hemos hablado con el presidente Bukele es que no debe haber aumento de salarios en términos de exorbitante a los que no están en la parte social, en la parte del desarrollo social que se necesita en este país. Estamos hablando de que se debe estar claro de que no se va a aumentar los salarios a todos, porque es una parte de que el gobierno tiene que cuidar. Dice que en el momento en que miramos en los presupuestos anteriores, se hacía una gran bulla, que se aumentaba un poquito para una cantidad grande de gente, pero no mirábamos el aumento que tenían algunas secretarías que sobrepasaban. Entonces nosotros creemos que es importante, que hay que buscar todo el mecanismo. Como lo dijo el ministro, este es un presupuesto eficiente y transparente. Para nosotros todos los datos deben estar claros y deben estar vistos a la función del pueblo salvadoreño, para que vean de que es un presupuesto que se va a adaptar a la nueva realidad que vive el país. Ya no se puede, porque aquí si decimos que se va a trasladar, como decía la compañera, pues sí, pero aquí la presidencia de la República hacía transferencias y movimientos sin saber que la partida presupuestaria que se estaba agotando era de la parte social. Se dejaba sin medicamentos los hospitales, se dejaba sin pagarles a los proveedores de útiles escolares, y después veníamos nosotros y teníamos que aprobar porque urgía pagarles. Entonces nosotros no queremos llegar a esos términos, queremos que sea un presupuesto ajustado a la realidad, un presupuesto que dé resultado, que el beneficio sea para la seguridad, para la educación y la salud. Claro que dentro de, si hay en estos 3 o 4 aspectos importantes, va a haber desarrollo humano. Y eso es lo que buscamos como grupo parlamentario. Así es que nosotros sí estamos claros, no vamos a ver que haya aumento de salario, pero sí lo importante es que aquí ya vienen los rubros, que es para mejorar la Policía Nacional Civil en los bonos. Los $100 que le prometió el presidente aquí van establecidos. Aquí va también el refuerzo presupuestario para la Fuerza Armada, ya va incluido en este presupuesto. Entonces nosotros creemos que es importante ver y verificar bien las partidas presupuestarias. Es más, ahora ya de los jóvenes estudiantes de medicina que no tenían salario, hoy ya van con esta plaza, con salarios, ¿verdad? Los que estaban en año social, los que estaban internados. Entonces nosotros creemos que es importante ir viendo. Y por primera vez se establece que hay $80 millones para compra de medicina, cuando antes solo se hacían los 40 o 50 millones de dólares. Ahora ya está establecido esa cantidad de recursos que van específicamente para hacerle frente al abastecimiento de medicamentos. Es igual que van los $28 millones para reparar escuelas, infraestructura en los centros escolares. Entonces se está buscando ese mecanismo y creo que es importante, ¿verdad? Así como decimos a grosso modo lo que hemos visto, vamos a seguir estudiando esto, cómo es más detenimiento, todas las partidas presupuestarias. Nosotros como grupo parlamentario estamos en la misma línea del presidente de la República, de que los datos deben ser exactos y correctos para lograr que estos recursos sean bien utilizados en beneficio del país y en beneficio de la población, y sobre todo del desarrollo social que se necesita más enfocar a las comunidades donde no ha llegado el desarrollo
de las comunidades. Tengo un minuto nada más, diputado Vázquez, solo le consulto muy puntual. Me mencionó que no, la idea es que no existan aumentos respecto a plazas ni tampoco a montos. El tema es si hay disminución, porque una de las dudas que se podía generar es que con la ley de salarios podría existir una disminución de plazas y reducción de personal en el aparataje del Estado. ¿Esto tiene líneas este presupuesto que tenga esta lógica en su ley de salarios? Por supuesto que no. Lo que le quiero decir, ha sido muy claro que en el pasado lo que hacía un gobierno entrante era de que poco a poco iba echando la gente. Bueno, en un cambio de gobierno del 2009 hubo como 5,000 despedidos. Ahora no llega ni a 1,000. Cuando vemos eso, ha habido un respeto, sí. Claro, hay una forma de trabajar. El presidente ha dicho que el que trabaje tiene que ganar su salario y está bien. Hay que buscar el financiamiento, pero aquí habían espacios de que en algunos sectores, en algunas secretarías, lo que se hacía eran activistas políticos y tenían que pagarle con fondos del Estado, y eso no podría ser. Entonces yo creo que es importante verificar todas las situaciones y que lo que se busca y lo que de alguna manera se tiene que hacer es que haya poco o casi nula lo que es despido de gente que labora, ¿verdad? Que se gane el salario, que da ese esfuerzo de trabajo para desarrollar el país. Entonces nosotros estamos claros en eso y por lo que vemos en el presupuesto, pues no viene despido masivo. Muy bien, tengo que hacer una pausa, pero al regresar quiero ampliar aspectos de cómo este presupuesto se observa bajo la lógica de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que es uno de los compromisos que asumen los presupuestos de acá en adelante, pero también cómo va la discusión particularmente del préstamo del BESIE. Sé que ha tenido sesión esta tarde en la Comisión de Hacienda, nos gustaría que nos amplíen algunos de estos elementos. Regresamos en instantes. Seguimos platicando esta noche con los diputados Yancy Urbina del Grupo Parlamentario del FMLN y también Guadalupe Vázquez del Grupo Parlamentario de Gana. Hablamos un poco del trabajo de la Comisión de Hacienda. Hay un aspecto que quiero aprovechar y seguir ampliando, diputada Urbina, es desde el trabajo parlamentario, ¿cómo se garantiza que el presupuesto 2020 y su ejercicio se implemente en función de los parámetros de la Ley de Responsabilidad Fiscal? Porque se establecen ya ciertas metas de cumplimiento para el 2020 y de manera sucesiva para el 2021. Por ejemplo, balances primarios de 1% respecto al PIB, una carga tributaria no menor del 18.5%. El ministro mencionaba 18.3% de carga tributaria para el presupuesto 2020 y un gasto de consumo no mayor al 14% del PIB, en este momento 14.6%. El punto es cómo se puede lograr particularmente un cumplimiento de este presupuesto en función de estos parámetros que establece la Ley de Responsabilidad Fiscal sin hacer sacrificios, lo voy a plantear de esta manera, en el campo de política social o en el campo de políticas públicas que son requeridos a nivel social. Bueno, hay unos elementos que hay que tener a la vista, por ejemplo, cómo crece la partida de remuneraciones, sin entrar en contradicción con mi colega diputado, pero este presupuesto crece en 65 millones respecto al 2019 en la partida de remuneraciones. Estamos hablando de que en este año va a haber 1.966.3 millones de dólares asignados a la partida de remuneraciones, que comparado con el año 2019 estamos hablando de 1.901 millón que tuvimos en este periodo. Entonces, es decir, crece. Pues es ejecutivo. No, este es en la totalidad del presupuesto en la partida de remuneraciones. Entonces, hay que observar el presupuesto, se observa por las diferentes, partidas que tiene y la composición. Nosotros tenemos ciertos documentos que son de resumen, pero usted evidentemente esto le significa que usted haga un análisis a profundidad de la ley de salarios, y aquí la vamos a tener que examinar porque podemos estar frente a una razón, a varias situaciones. Uno es que la partida crezca en 65 millones a partir de que haya cumplimiento de escalafones, que ojalá que así sea, porque hay compromisos que son de escalafón que son importantes traerlos a cuenta en el cumplimiento. Eso implica también cumplimiento de contratos colectivos, que son obligaciones del Estado con el sector laboral, con la clase trabajadora.
Y aquí yo creo que, sí, como le decía, sin querer entrar en una controversia con mi colega, porque no es el caso, para eso hay suficiente documentación, pero la práctica que hemos observado acá en este gobierno es un incumplimiento a toda la normativa en términos laborales. Y hay prácticas denunciadas también por los trabajadores que están experimentando, incluso con la disminución de salario. Entonces, aquí hay un tema que hay que tratar y que hay que hacerlo con el interés nacional. Hay que hacerlo a la luz de un examen a profundidad del cumplimiento de la ley, así como vemos lo de la responsabilidad fiscal. Hay que ver también el cumplimiento en términos laborales de los compromisos que se tienen. Y yo creo que aquí hay que tener una cosa en cuenta, Carlos, amigos, amigas, es que eso se denominan obligaciones generales del Estado. Estas son obligaciones que hay que cumplir. Y en ese ámbito yo diría que hay que hacer un buen análisis de cómo se está presentando estos diferentes partidas presupuestarias, sin temor a un análisis a profundidad, porque lo que ya hicimos el año pasado en el análisis presupuestario fue realmente un examen a profundidad de la partida. Hoy hay que hacerlo de nuevo y no hay que incomodarse porque estamos examinando las partidas presupuestarias. Esa es la tarea que nos toca como legisladores en este ámbito. Por eso el cumplimiento, por ejemplo, con respecto a los parámetros de la Ley de Responsabilidad Fiscal son importantísimos. El tema del gasto de consumo, que incluye remuneraciones y también bienes y servicios. Tiene una regla de oro, no debe crecer más allá del crecimiento del PIB nominal. Es decir, entonces aquí hay parámetros que debemos ajustarnos. El tema de deuda es importantísimo. En un crecimiento de 755 millones en un presupuesto con respecto al otro año puede mover el indicador. Hay que examinar cómo va a comportarse el indicador de deuda, porque también la ley de responsabilidad fiscal establece el parámetro en términos de deuda con pensiones y deuda sin pensiones. Nosotros en eso hemos sido muy responsables de que la ley tenga esos parámetros diferenciados. Entonces, ¿qué es lo que nos toca y cómo vamos a trabajar en función de esto? Es de hacer un examen, en realidad, un análisis a profundidad de los diferentes componentes del presupuesto, incluyendo el tema de ingresos, porque los ingresos también hay que examinarlos, no solamente es el gasto, o la inversión que se genera, sino también el ingreso, es decir, cuál es la base de los fuentes de los ingresos de acá y qué acciones específicas vamos a hacer para avanzar en la lucha contra la evasión, porque parte del cumplimiento de los parámetros en la Ley de Responsabilidad Fiscal tiene a su base también lo que estipulemos en el marco fiscal de mediano y largo plazo, que dicho sea de paso, lo presentó también el ministro este día. Y eso es un instrumento complementario para que podamos avanzar en esta materia en la estabilidad macroeconómica, que es uno de los valores más importantes que ha tenido el comportamiento fiscal de nuestro país en los últimos años. Quiero hacer la transición a uno de los temas importantes, diputado Vázquez, y podemos ampliar en el siguiente bloque también otros de los elementos, pero no lo quiero pasar por alto porque está en discusión ante la insistencia del presidente de la República de la aprobación del préstamo del BCE por 91 millones de dólares. El tema es, en este momento, ¿cuáles son los aspectos que se están discutiendo en concreto de ese préstamo? Es decir, ¿qué rubros se están viendo y cuál ha sido la justificación? O lo voy a plantear de esta manera, el argumento que han presentado el ministro de Obras Públicas, el viceministro de Gobernación y el director nacional de Salud, que entiendo llegaron hoy al seno de la Comisión de Hacienda para hablar sobre esto. Sí, solo quiero un minuto, si me lo puede dar, porque no quiero contradecirle a la expresidenta de la Comisión de Hacienda, porque ella decía, mira, no hay que enojarse. Bueno, no sé qué sentía ella que se estaba enojando, porque yo aquí no vengo a pelear, venimos a decir cifras exactas, a decir lo malo del pasado, lo bueno del pasado y lo que podemos hacer en el futuro. Pero yo quiero decirle que aquí viene, por ejemplo, un refuerzo presupuestario a la Fiscalía General, y que no va casi en infraestructura, sino en salarios. Aquí viene refuerzo para la Fuerza Armada, que no estaba establecido en el anterior presupuesto, y la Policía Nacional Civil. Además, hay 1.200 plazas para reivindicar laboralmente a internos y estudiantes, que yo le dije, va subiendo, sí, pero hay que meterlo. Y aquí van 1.340 plazas destinadas a centros penitenciarios a nivel nacional, que antes lo pasaban a través de un gasto que se tenía
pero que no se auditaba. ¿Cómo? ¿Qué tipo de...? Solo para aclarar, ¿qué mira, tipo de gasto y cómo de se esto es que alguna parte se pagaban de los fondos que recogían de las tiendas de centros penales, pero quedaron esas plazas a partir de junio, que ya se quitó el famoso aquel, ¿cómo se llama? Fosa, o un fondo que se tenía de centros penales y que se vio involucrado el ministro anterior cuando eran fondos públicos. Hoy quedaron varias plazas, y quedaron esas plazas que ya no se podían pagar. Hoy hay que meterlo dentro del presupuesto. Entonces, así vamos a ir viendo todas las cosas, porque hay que aclararle al pueblo salvadoreño muchas cosas que en el pasado se hicieron mal, pero hoy se justifica que pueden ser bien, y no es cierto. Entonces yo creo que es importante eso, aclarar que sí puede haber, no estamos diciendo que no va a aumentar, hay alrededor de 60 millones, como dijo la diputada, pero esto podría ser producto de que la Fiscalía está pidiendo refuerzos para aumento, producto que incluso la Procuraduría solicitó, ¿verdad? Entonces hay cuestiones que no lo podemos ver de que solo es el gobierno central, sino que las instituciones que pertenecen al Estado también han solicitado aumento, ¿verdad? Por alguna razón, plazas o salarios, ¿verdad? Que no tenían plazas correspondientes, que sí tenían, pero que no eran establecidos con un pago directamente del presupuesto, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante eso, así que solo quería aclarar, porque esto se va a poner bueno. Yo tengo mi análisis con el equipo técnico que tiene la fracción, y creo que es importante hoy al tema de los 91 millones. Tengo que hacer la pausa, me están pidiendo hacer la pausa, diputado, para regresar. Ampliemos este tema de los 91 millones, tener la reacción de la diputada Urbina también sobre este tema, cuál ha sido la justificación que se ha presentado hasta el momento por los funcionarios del órgano ejecutivo, y también hablemos del presupuesto de la Asamblea Legislativa, porque también estuvo en debate hace un par de días. Volvemos en instantes. Último bloque de este programa que hemos desarrollado con los diputados Guadalupe Vázquez, presidente de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, y la diputada Yancy Urbina, del Grupo Parlamentario del FMLN. Nos restan pocos minutos, pero me gustaría aprovechar lo que le planteaba en el segmento anterior, diputado Vázquez, y luego escucho a la diputada Urbina. Hasta el momento, ¿cuáles son los fundamentos o el sustento que han presentado los funcionarios que han llegado del gobierno sobre el préstamo del BESIE por 91 millones? Porque el presidente ha insistido que esto se apruebe, pero entiendo que hasta ahora van llegando los funcionarios a justificar el proyecto, particularmente de este financiamiento. Bueno, mire, muchas gracias, y este tema es bien importante y creo que es poco tiempo que tenemos para explicar, pero vamos a ser muy preciso. La cuestión es que hay 91 millones de dólares que el gobierno necesita para el plan de la segunda fase, control territorial. Entonces, hay una parte que se ha dado para poder combatir efectivamente el delito, pero hay otra parte también que es de prevenir. En esta fase exclusivamente la mayoría de recursos se está solicitando para prevenir. No es para comprar armas, no es para comprar botas, no es para eso, sino para darle el sostenimiento al plan que se tiene, ¿verdad? Si vamos a atacar la violencia, si vamos a atacar el crimen, lo vamos a hacer con las fuerzas que tiene el Estado, con la potestad que le da, pero también se necesita priorizar en cómo prevenir, y eso es lo que se está haciendo. Obras públicas, por ejemplo, explicaba hoy, ahí va a ser 24 kilómetros de calle, sí, y que esto va a llevar un costo, porque lo va a hacer el Ministerio de Obras Públicas, va a llevar un costo donde se va a comprar maquinaria para meterse en esas calles que estaban olvidadas, no porque el gobierno no lo podía atender, sino porque eran zonas controladas y que de alguna manera no podían entrar. Y hoy que ya han recuperado ese territorio, necesitan esas calles, necesitan ese puente, necesitan esa infraestructura, ¿verdad? Hay otro financiamiento, como es para la compra de instrumentos para los hospitales, es decir, camas para comprar monitores, lo explicó el director nacional de salud. Te voy a comentar un caso específico que ha pasado en un hospital de la zona oriental, que
una joven de una colonia donde estaban las pandillas y prácticamente llega y no tenía donde poderse acostarse con su estómago, con su niño que ya venía. Tuvo que acostarse en el suelo. ¿Qué hizo el muchacho? Siendo pandillero, amenazó a todas las enfermeras que si no le trepaban a la mujer, iban a llegarlos a hacerles daño. Fíjate cómo está la forma de esa. Claro, públicamente no lo podían decir porque estamos sujetos a que algo pueda pasar en esos hospitales. Okay. Entonces, cuando vemos eso, la parte del tejido social, hay que reconstruirlo. Uno. Y dos, el caso es de que los que se van a hacer los 28 millones es que van a hacer en capacitación para lograr que estos jóvenes que puedan estar en riesgo puedan tener una forma de cómo pasarla, de cómo poder tener oportunidades. Si no los preparamos, obviamente que van a tener que tener ese camino. Aprovecho porque ya me restan pocos minutos para tener la reacción final de la diputada Urbina. Ya el diputado Vázquez nos ha dado una primera impresión, pero desde su lectura, lo que está llegando a presentar en este momento el gobierno está articulado un poco con la propuesta que llegó ya del préstamo como tal y la justificación por la cual se quieren echar a andar estos programas. Hay algunas cosas que al analizarlas es bueno que la ciudadanía las conozca. En primer lugar, todos conocimos que el anuncio de la solicitud de estos 91 millones lo hizo en una cadena nacional el presidente el día 10 de julio. Pero el presupuesto, la propuesta, finalmente llegó a la Asamblea el 5 de septiembre. Ese es el tiempo que tomó en llegar a la Asamblea. Desde el 5 de septiembre está en ese ciclo de análisis y hemos pedido información adicional porque hay muchas preguntas alrededor de estos componentes, cómo se articulan. Y uno de los elementos que tiene a la base, Carlos, es que hace falta el plan. Es decir, estos pueden ser elementos contribuyentes a una política de prevención, pero no tenemos la política de prevención. Tampoco está el plan de seguridad, no ha sido presentado. Lo que hay son un plan de financiamiento que tiene componentes de fases, cuyos títulos de fases son como el que conocen esto, de decir, bueno, este se llama oportunidades. Y en oportunidades van 28 millones para capacitaciones, asignación de 15 millones para obras públicas, para 24 kilómetros de carretera, 9 millones para 10 proyectos de agua, pero ¿cómo se articulan? ¿Cómo tributan? ¿Cómo contribuyen? ¿Cuáles los indicadores? ¿El plan? Esa parte de cuál es el impacto que se espera en esto. ¿Cuáles son los resultados que se esperan en un programa de prevención de esta naturaleza? Eso no ha sido presentado. Entonces, es como la parte de la información que se les ha requerido y también los detalles, porque nosotros tenemos un compromiso importante de ley y es que la ley es clara y específica en el sentido de que cuando se trata de fondos públicos, el destino en términos de ubicación, en términos de tiene que ser claro hacia dónde va, es específico, ahí no se valen generalidades. Entonces son parte de los temas que se han estado pidiendo a los ministros que expliquen. Algunos han llegado y otros no, otros han llegado directores, ¿verdad? Entonces este día, por ejemplo, fue invitado a los ministros, pero solo llegó el ministro de Obra Pública, el viceministro de Gobernación, no llegó la ministra ni el viceministro de Salud, no lo llegaron, entonces tampoco ha llegado a las otras comisiones el ministro de Seguridad. Entonces hay digamos, como un ámbito todavía de abordar en términos de información complementaria que es necesaria para el tema. Yo lo que sí creo que es importante dejar claro para la ciudadanía en general es que el tema de seguridad es un tema que nos ocupa, no solamente desde la perspectiva de seguridad, sino también desde la perspectiva de Hacienda Pública. Y nosotros estamos muy interesados en discutir, conocer y aportar también a este esfuerzo. Quiero darle las gracias por haberme acompañado. El tiempo se me ha agotado, pero la invitación está hecha para que nos encontremos, porque esta discusión pues va para algunas semanas sobre la formulación del presupuesto y su implementación en esta etapa en la Asamblea Legislativa, pero quiero darle las gracias por darnos sus perspectivas, sus puntos de vista y sobre todo la lectura que sus grupos parlamentarios van a llevar en el transcurso de estas semanas. Gracias, diputada Urbina, gracias, diputado Vázquez, muy amables por haber estado con nosotros. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. Gracias. Y a ustedes también, amigos, gracias por habernos acompañado. Será hasta mañana, 8 en punto.